Señoras y señores, buenos días y muchas gracias a todos. Por supuesto, primero al que me concede el premio, al Foro de la Nueva Economía, muchas gracias, José Luis. En segundo lugar, a las personas que han tenido la amabilidad de presentarme en términos tan afectuosos. Gracias, Nadia. Te ruego que transmitas mi saludo y agradecimiento al presidente del Gobierno y a todos los miembros del Consejo. Gracias a ti, Javier, por esas palabras tan llenas de amistad, forjada a lo largo de muchos años y de muchos pasos, andados uno tras otro, por los pedregales de la Sierra de Madrid, por los riscos del Pirineo y también por los caminos de Europa. Gracias al presidente del Tribunal Constitucional por haber querido honrarme con su presencia, en el que creo que es su primer acto público después de su nombramiento. Enhorabuena, Cándido. Y gracias a todas las personas que están aquí, a las que no podré citar una a una, pero que cada una representa un trozo de mi vida. Voy a intentar empezar por la vicepresidenta del Senado, puesto que estamos hablando de mi vida. Y a continuación, a personas que también han formado parte de ella. Veo los tiempos en los que, como un joven ingeniero, trabajaba en la Compañía Española de Petróleos. Todavía quedan algunos amigos de aquella época que están aquí. A muchos de la época del Ministerio de Hacienda, porque antes de sentarme en la mesa del Consejo de Ministros, Javier, estuve casi 8 años en el Ministerio de Hacienda. Me pareció realmente interminable, pero ahora afortunadamente la gente ya no me dice al pasar, mira, el de Hacienda, pero hubo una época en que así fue. Y seguramente para mí fue la época más constructiva desde el punto de vista de la acción y de la transformación de un país. Y seguramente una de las cosas que España tiene hoy es un sistema de gestión de la hacienda pública que lo coloca muy alto en el ranking de los países. Y también gente de la época del Ministerio de Obras Públicas, Transportes, Medio Ambiente, Telecomunicaciones, Vivienda, Agua, que Felipe González me encargó. Quizá para compensar el que llegara tarde al Consejo me dio 2 carteras. Y entre las 2 podías tocar prácticamente todos los resortes de mi país. Y yo he tenido la gran suerte de ver cómo la piel de España cambiaba, cómo iba cambiando desde esa España de peón caminero que iba sembrando gravilla por las cunetas, a la España que tiene hoy unas infraestructuras, no solo por las que hice yo en mi época, que tiene unas infraestructuras extraordinarias, comparadas incluso con los países más avanzados. Sí, en aquella época yo percibí, palpé, pasté. Como soy hijo de panadero, pastar tiene una significación muy física para mí. Pasté el territorio de este país. Y ahí hay gente que me acompañó, desde subsecretarios, de directores generales, a los que quiero agradecer las largas y fructíferas horas de trabajo. Y después vino Europa. Y aquí están también los que tuvieron cargos como los que yo tuve y tengo. Quique Barón, presidente del Parlamento, Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión, que saben muy bien lo que quiere decir eso. Y compañeros del Partido Socialista de todos los niveles, alcalde de Valladolid y otros muchos más, a los que no puedo nombrar porque siempre me dejaría a demasiados, o eurodiputados, Carlos y otros, que compartieron conmigo las horas de debate en el Parlamento Europeo, y algún compañero en la Convención Europea cuando intentamos escribir un texto constitucional para Europa en un proceso que no salió, probablemente porque nos adelantamos a nuestro tiempo. Y no me quiero dejar a nadie, pero me dejo demasiado, seguro. Al secretario general de los socialistas catalanes y jefe de la oposición en el Parlamento de Cataluña, a la presidenta del Consejo de Estado, las cámaras de comercio, al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
a exministros de Asuntos Exteriores, me debo seguir olvidando de alguien. Por lo tanto, voy a hacer como en Bruselas y decir tu protocolo observé, que es la manera de meter a todo el mundo en una mención genérica. Pues sí, gracias a todos. Pueden entender que es difícil no sentirse emocionado. Tengo aquí un par de textos para leer, pero mis dos mejores intervenciones públicas me salieron directamente del corazón sin haberlas preparado demasiado o nada. La de octubre del 17 en Barcelona, donde dije aquello que las fronteras son las cicatrices que la historia ha dejado grabada en la piel de la tierra, o la del Parlamento Europeo, cuando hablábamos precisamente de cicatrices y de fronteras, cuando traté de explicar por qué Europa tenía que comprometerse directa y materialmente a la defensa de Ucrania. Y la peor intervención, porque también no las ha habido de malas, y la peor de todas fue aquella que más concienzudamente había preparado en un debate del Estado de la Nación que salió fatal. O sea que, reconociendo aciertos y errores, creo que lo mejor que puedo hacer hoy, siguiendo la experiencia, es no leer lo preparado, sino dejar hablar al corazón. Primero, porque tengo poco tiempo, no les quiero aburrir. Y segundo, porque está claro que cuando uno habla con el corazón le sale mejor que cuando intenta leer párrafos. Siempre que hay un papel entre la mente y la voz no refleja todo lo que se piensa. De manera que voy a dejar decirles lo que pienso. Mis colaboradores en Bruselas me recuerdan siempre High Rep, que es como a mí me llaman. High Rep, se puede decir o se tiene que decir la verdad. Claro, cómo no. Se tiene que decir solo la verdad, pero no necesariamente toda la verdad. Y eso también me lo voy a aplicar aquí, no les voy a contar toda la verdad, pero sí prometo no hacer analogías o comparaciones que son después utilizadas, rebuscadas y retorcidas para ponerme en apuros. Me he olvidado de saludar a alguien. Quiero saludar a los servicios de información rusos que seguro que me estarán escuchando. Y que después utilizarán cada palabra que diga debidamente retorcida para ponerme en la peor de las situaciones. Pues bien, señoras y señores, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Como dice la canción. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Estar aquí, en este lugar emblemático de la vida política y cultural española, rodeado de tantos representantes de esta vida. ¿Qué he hecho yo para merecer este premio? Algo debo haber hecho. Y sí, seguro que el presidente Putin estaría de acuerdo en que algo he hecho, porque en sus conversaciones privadas y en algunas declaraciones públicas me hace directamente responsable de la involucración militar de Europa en la guerra de Ucrania. Y si él lo dice, debe ser verdad. Pero no, la Unión Europea no participa en la guerra de Ucrania. No somos parte de la guerra. No queremos serlo. Hemos tratado de evitar, y creo que hemos evitado en todo momento, convertirnos en beligerantes. Porque ustedes entienden que si los países europeos se hubiesen involucrado en la guerra de forma directa, estaríamos en una situación dramática. Pero sí, estamos ayudando militarmente a Ucrania, y esta es una gran novedad. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo ocurrió? Miren, a principios del año pasado, creo que fue el Día de Reyes, cuando ya los tambores de guerra sonaban cerca,
Yo visité el frente del Donbass, porque Ucrania está en guerra desde 2014. La guerra no empezó en febrero, empezó en 2014, cuando una parte de su territorio le fue arrebatada por la fuerza. Y después empezó una guerra esporádica, pero que se cobraba sus muertos, en la línea del Donbass, de las dos provincias, las dos oblasts, como dicen allí, reclamadas por Rusia. Era invierno y recuerdo muy bien ese viaje, la estepa helada y los convoyes militares de un lado para otro, las casas destruidas, los nidos de ametralladora. Aquello olía ya a guerra. Al volver a Bruselas, paré en Kiev y me entrevisté con el primer ministro de Ucrania. Y me dijo, Rusia va a atacar. Sabemos que va a atacar. Ha concentrado 150.000 hombres armados en nuestras fronteras. No creo que eso sea solamente para hacernos miedo. Rusia va a atacar. Y cuando Rusia ataque, sabemos que ustedes no van a venir a ayudarnos. Sabemos muy bien que ustedes no van a mandar a los jóvenes europeos a luchar a nuestro lado, que no van a querer tener muertos. Pero, por favor, por lo menos, cuando nos ataquen, ¿nos darán ustedes las armas para que nos podamos defender? Esa pregunta yo en ese momento no se la pude contestar. ¿Nos darán ustedes las armas para que nos podamos defender? Pónganse en la piel de alguien a quien el jefe del gobierno de un país amenazado, que es un país asociado en el que hemos invertido más de 20.000 millones de euros antes de la guerra para consolidar su democracia e impulsar su economía, te pregunta, cuando me ataquen, ¿me dará usted los medios para defenderme? Y no le pude decir que sí, porque no estaba seguro de que tal cosa fuera a ocurrir, porque eso necesita la unanimidad de 27 Estados miembros, y no todos piensan igual, ni pensaban igual, ni piensan igual. Eso fue el 6, creo, de enero. Después volví a Bruselas y empezó una actividad diplomática frenética para intentar detener la guerra. Y en mis recuerdos, y en mi vida, y en mi background, o mi backbrain, me pregunto, ¿hicimos todo lo posible para evitar esta guerra? ¿Era evitable? ¿Por qué ocurrió? Y ahí tengo en la memoria el recuerdo, las fechas en las que hubo un ballet de visitas y llamadas telefónicas a Moscú de los líderes europeos, de la carta que mandó Lavrov a los ministros europeos, de mi respuesta a Lavrov en nombre de todos mis colegas del Consejo, diciéndoles, no vamos a mandar 27 cartas iguales. Vamos a mandar una sola, representando a todos. Y así lo hice, el 9 de febrero, en una carta a Lavrov que tengo aquí, donde decía que la Unión Europea estaba dispuesta a sentarse a discutir las condiciones de seguridad que Rusia reclamaba, incluso ese concepto de la indivisibilidad de la seguridad que Rusia esgrimía desde el otoño del 2021. Y que ya había planteado Putin en Múnich en el 2007, sin que nadie quisiera escucharle. Y esa fue mi respuesta a Lavrov. Y la respuesta de Lavrov fue decir, yo escribo a 27 responsables políticos y me contesta un burócrata bruselense. Y ahí acabó todo. Eso fue el 9 de febrero. En los días anteriores al 24, los líderes europeos llamaron todos a Moscú, de Macron y Scholz a Putin el 20, el 21. No les voy a leer toda la colección de visitas, pero hasta el último momento Europa intentó evitar la guerra. Y cuando el día 23 se reunió el Consejo de Ministros, ya tuvimos información de inteligencia que nos decía que la guerra era inminente. Y seguíamos sin quererlo creer, porque es verdad que los líderes europeos no quisimos creer que la guerra pudiera ocurrir. Por cierto, los ucranianos tampoco, que nos llegaron a decir,
oiga, no hacer tanto ruido con eso de la guerra porque estáis provocando una salida de capitales que nos va a arruinar. Callaros ya porque estáis provocando una crisis económica antes que una crisis militar. Es posible que el ser humano no quiera creer aquello que no desea que ocurra. Es posible que nuestros mecanismos psicológicos nos dijeran, no, esto es imposible, no puede pasar. No puede pasar porque no queremos que pase. Y no tiene cabida en nuestra imaginación que algo tan terrible como lanzar un ataque militar convencional que va a causar decenas de miles de muertos pudiera estar en la mente todavía de un dirigente político. No lo quisimos creer, pero cuando a la madrugada del 24 de febrero a las 5 de la mañana sonó el teléfono, ya supe que había ocurrido. Y cuando la voz al otro lado del teléfono me dijo, "They are bombing Kiev", están bombardeando Kiev, me di cuenta de que la historia había girado una página y entrábamos en una nueva era. Inmediatamente nos pusimos en marcha y todos empezamos a hacer listas de las sanciones económicas que íbamos a imponer a Rusia, como siempre. Entonces me vino a la cabeza otra pregunta. ¿No podemos hacer más? ¿No podemos hacer más que sanciones económicas? Ese país es nuestro partner. Si Rusia puede invadir Ucrania y colocar un gobierno títere en Kiev, como lo tiene en Bielorrusia, y su frontera es la frontera con Polonia, ¿dónde queda nuestra seguridad? ¿Quién va a perder? Los ucranianos, por supuesto, pero ¿y nosotros? ¿No podemos hacer más? Y sí, claro que podíamos hacer más. Nosotros tenemos un fondo que habíamos creado sin pensar en Ucrania. El Fondo Europeo le llamamos para la paz, aunque ahora sirva para alimentar la guerra, que lo habíamos imaginado para dotar de armas a aquellos países, básicamente africanos, con los que tenemos misiones de entrenamiento militar. No habíamos pensado en que fueran armas letales para una guerra. Pero la pregunta lógica que le vino al ingeniero aeronáutico que vive dentro de mi mente es, oiga, si a usted le parece bien que demos armas a un país africano para que se defienda de un movimiento insurreccional y que combata una guerrilla yihadista, ¿por qué no podemos dar armas a un país con el que tenemos lazos todavía más fuertes y que está haciendo frente a una invasión en el que se juega su supervivencia? ¿Por qué no? ¿Dónde está la lógica del no? Es que no se ha hecho nunca. Y claro, alguna vez tiene que ser la primera. Y en menos de 36 horas, los 27 Estados miembros se acordaron en que movilizaríamos el Fondo Europeo para armar a Ucrania. Y que pedíamos a todos los Estados miembros que ellos también lo hicieran de forma bilateral. Y eso que nunca se había hecho, se hizo. Y se sigue haciendo. Y ya llevamos más de 3.500 millones de euros invertidos en ello. Pero tienen ustedes que sumar lo que los Estados miembros han hecho cada uno por su lado, que no sé cuánto es, porque no lo cuentan, pero lo puedo estimar. Y sumados estamos en los casi 10.000 millones de euros de ayuda militar. Los Estados Unidos han hecho más, sí, sin duda, 17.000 millones. Pero si sumamos todo lo que Europa ha hecho por Ucrania, no solo el apoyo militar que yo impulsé, sí, de acuerdo, lo asumo y me enorgullezco, pero también la ayuda económica, macrofinanciera, humanitaria, de todo tipo, estamos ya cerca de los 50.000 millones de euros. Y eso nos sitúa por encima de cualquier otro país o cualquier otro grupo regional, por encima de Estados Unidos. Sí, ya sé que la ayuda militar de Estados Unidos ha sido determinante, que la nuestra viene en segundo lugar, pero no es irrelevante, como alguien me ha dicho. Hagáis lo que hagáis, no cuenta. Sí, perdona, sí cuenta, mucho. No tanto como Estados Unidos, y sin duda sin Estados Unidos nuestra capacidad de apoyo no hubiera sido suficiente. Eso nos obliga a pensar otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si en vez de Biden hubiera estado Trump en la Casa Blanca?
¿En qué posición geopolítica hubiéramos estado? ¿Qué hubieran hecho los Estados Unidos? ¿Y qué puede pasar en el futuro si hubiese otro presidente de Estados Unidos que no pensara como piensa Biden? Eso nos obliga a asumir todavía más nuestra responsabilidad. Todavía más los europeos tienen que entender que viven en un mundo peligroso, que para comerciar hacen falta la voluntad de uno y la existencia del otro, pero para la guerra basta con que uno la quiera hacer, que no nos basta simplemente con el derecho, el comercio, que han sido nuestros instrumentos fundamentales para forjar el mundo de hoy, que ese mundo no es como nos gustaría que fuera y que hay gente dispuesta a utilizar la violencia para modelarlo a su gusto y manera. Por eso tenemos que estar dispuestos a hacer lo que hemos empezado a hacer, es decir, tener capacidades militares y tener la voluntad política de ponerlas en acción cuando sea necesario. Y ciertamente este apoyo militar ha cambiado completamente lo que Putin pensaba que iba a ocurrir. Primero lanzó un ataque para ocupar Kiev, incluso con actuaciones aerotransportadas que fracasaron. Yo he estado en la Banlieue, en las barriadas de Kiev, y he visto las filas largas de tanques rusos reventados al lado de las montañas de cadáveres envueltos en sacos de hule negro. Largas columnas de tanques reventados. ¿Saben ustedes cuántos? 1.650. No es una cifra al azar. Los satélites lo ven, los cuentan, los inventorian. Ustedes pueden entrar en páginas web donde pueden ver dónde está cada uno de estos 1.650 tanques destruidos. Son muchos, son muchísimos. Todos los ejércitos de Europa juntos no tienen tantos. Las pérdidas rusas han sido: Ucrania tiene que ganar. Mucha gente me dice: parar de ayudar a Ucrania. ¿No veis que cuanto más le ayudáis, más dura la guerra y más muertos hay? Sí, claro, es la definición del conjunto vacío. Sí. ¿Y si paro de ayudarla, qué pasará? ¿No te has pensado en pensar qué pasará si dejamos de ayudarla? ¿No te importa cómo se acabe la guerra? Sí, la guerra se acabará, pero ¿cómo se acabará? Lo importante es cómo se acabe, y la única forma de que el fin de la guerra garantice una paz mínimamente permanente es que Rusia no la gane, no ocupe Ucrania, no la convierta en un estado títere y no nos coloque en su frontera esperando la siguiente ocasión para seguir su expansión colonial. Por lo que está haciendo Rusia es la agresión de un imperio con una mentalidad colonial. Ya sé que los europeos no somos inocentes cuando hablamos de colonias, pero es lo que está pasando. Putin no quiere reconstruir la Unión Soviética, sabe que nadie quiere volver a vivir en un régimen comunista, pero está guiado en su acción por una palabra que es quizá más fuerte, que es el nacionalismo que se ha cerrado. El nacionalismo, la mentalidad imperial, la voluntad de reconstruir la Rusia de los zares, de volver a amalgamar lo que él considera que es parte de Rusia. Pero claro, si todo el mundo quiere reconstruir la historia, ¿cuántas fronteras pueden volar hechas añicos y cuántas guerras más vamos a tener que enfrentarnos? Por lo tanto, esta guerra solo se puede terminar de manera que se puedan exigir responsabilidades políticas y morales y penales a quien la inició y a los que la llevaron a cabo, que Ucrania pueda recuperar su soberanía y su integridad territorial y que Rusia pague por los destrozos que ha causado. No sé cuánto costará, pero la reconstrucción de Ucrania será larga y difícil. De momento, yo me ocupo de evitar la destrucción. Cuando mandamos generadores eléctricos a Ucrania, los ucranianos nos dicen: está muy bien, pero ¿por qué no me mandan más cohetes antiaéreos? Porque ese generador mañana estará destruido si usted no me da medios para defenderlo. Bien, hay que ayudarla con materiales que aseguren un mínimo de bienestar a su gente. Hay 4 millones de refugiados ucranianos en Europa. Vinieron 10 y se volvieron 6. Ahora creíamos que iba a haber otra oleada de refugiados porque Putin está dejando a Ucrania sin electricidad y con temperaturas muy bajas, sin electricidad no es fácil vivir, pero no se ha producido. Los ucranianos siguen donde están.
siguen defendiendo su país. No hay una ola de ucranianos huyendo, que es lo que Putin quería provocar. Pero tengamos bien presentes que Rusia es un gran país, es una gran nación, está acostumbrada a luchar hasta el final y está acostumbrada a casi perder y luego recuperar. Lo hizo con Napoleón, lo hizo con Hitler. Sería absurdo pensar que Rusia ha perdido la guerra o que sus militares son incompetentes. Hasta ahora la lleva perdiendo, pero tiene todavía enorme fuerza y capacidad para seguir haciéndola. Y por eso ahora es cuando hay que continuar armando Ucrania, con los medios materiales y militares necesarios para hacer la clase de guerra que tiene que hacer. No solamente una guerra defensiva, sino una guerra que le permita tomar la iniciativa, romper frentes y evitar que dentro de unos meses Rusia lance una nueva ofensiva muy potente y sangrienta. La guerra de Ucrania no es lo único de lo que me ocupo, pero creo que tiene algo que ver con el premio. Porque seguramente sin la guerra de Ucrania el puesto de alto representante para la política exterior de seguridad y defensa no habría tenido tanta visibilidad. Y yo lo hubiera preferido. Hubiera preferido que no tuvieran ninguna razón para darme este premio. Porque detrás de este premio hay muchos muertos, hay mucho sufrimiento. No solo en Ucrania, en el mundo entero. Miren, esta guerra ha provocado una subida de los precios de la energía y de los alimentos que ha generado hambrunas en muchas partes del mundo. Y eso también lo tenemos que tener bien presente. Nosotros creemos y estamos convencidos, porque lo es, que es una agresión injustificada que viola el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada y repelida. Pero no pensemos que todo el mundo piensa igual. Sí, hubo 144 votos en las Naciones Unidas condenando la invasión, porque era un caso de libro. ¿Cómo no condenar algo tan evidente? Solo los 3 sospechosos habituales, es decir, Eritrea, Bielorrusia y Corea del Norte, votaron a favor de Rusia. Pero desde entonces hasta ahora ha habido cada vez más abstenciones. Y lo que me dice mi práctica, de mis viajes inagotables, de mis contactos con todo el mundo, es que los europeos tenemos que entender que la verdad es poliédrica, que tiene muchas caras, y que no todo el mundo ve las cosas como nosotros, y que no podemos ni siquiera intentar, no debemos forzar los cambios de posición de países que no desean tomar partido. Hay en América Latina todavía hoy un gran resabio antiimperialista. Hay en África todavía hoy un gran resabio anticolonialista. No olvidan que la Unión Soviética les ayudó a su independencia y no olvidan que la defensa de la democracia en América Latina ha sido a veces olvidada, cuando no precisamente combatida por los mismos que ahora apelamos a ella. Tenemos que tener una mayor empatía, una mayor capacidad de entender las razones de los demás y cómo esos se ven afectados por nuestras acciones. Cada vez que tomamos una decisión en materia de lucha contra el cambio climático, hemos de entender que hay muchos países a los que eso les afecta de una forma que tenemos que entender, y ayudarles a asimilarlo. No, el mundo no está ideológicamente absolutamente alineado con nosotros, por multitud de razones, por intereses, por valores, y esa batalla diplomática también la hemos de ganar. Difícil. Esta es una guerra que no se hace solamente con bombas en el frente de batalla, se hace también en la información, en la propaganda, en los discursos, en las narrativas. Hay que conquistar, o hay por lo menos que trabajar las mentes, las opiniones de muchos millones, miles de millones de personas que se ven afectados por una guerra en la que no tienen nada que ver y que creen que también nuestras sanciones les sancionan a ellos. ¿A cuánta gente he tenido que convencerle que nuestras sanciones no sancionan más que a Rusia? Pero es verdad que esas sanciones y la guerra misma ha distorsionado los circuitos comerciales y ha provocado problemas de suministros tremendos, mucho más graves que en Europa a mucha gente. Afortunadamente los precios de la energía están cayendo, los circuitos de alimentos se han repuesto, las tensiones inflacionistas también parecen disminuir y por lo tanto la catástrofe económica en la que Putin quería
apoyarse, no ha ocurrido. Pero hemos de ser resistentes y constantes y mantener el esfuerzo y la lucha, porque Putin sabe que las democracias flaquean. Hemos de, con nuestras opiniones públicas, explicar qué es lo que hay en juego, que no es solo Ucrania, que es una cierta concepción de la libertad y del mundo, y una cierta manera de entender de qué manera este mundo va a enfrentarse a los grandes retos globales. Y ese sería mi mensaje final. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debe ser capaz de explicar las razones por las cuales, sin ser beligerantes, estamos comprometidos en la defensa de un país agredido. Las opiniones públicas parecen entenderlo. Las encuestas dicen que el 70% de los europeos están a favor del apoyo que damos a Ucrania. Pero eso va por países, en unos más y en otros menos. Y desde luego el resto del mundo, esto que ahora se llama el South Global, el Global South, tiene que ser objeto por nuestra parte de una intensa labor de pedagogía política. Y eso también es parte de lo que me toca hacer a mí. Pero claro, no lo puedo hacer solo, tenemos que hacerlos todos los que nos sentimos parte de una cierta manera de entender la vida en común. Me alargo demasiado y quiero darles las gracias por su atención.